A inicios de los años 90, un dúo de jóvenes, ambos de solamente 13 años, causaron sensación en el hip hop, particularmente en el rap. A pesar de su corta edad, fueron recibidos con los brazos abiertos en la escena musical de los 90. En el día de hoy echaremos un vistazo a la carrera musical de los dos jóvenes con un estilo característico de usar la ropa al revés. Ellos se hacían llamar Kris Kross, pero ¿qué pasó con ellos? Kris Kross estaba compuesto por James Christopher Mac Daddy Kelly, nacido el 11 de agosto de 1978, y por Christopher Daddy Mac Smith, nacido el 10 de enero de 1979. Crecieron en Atlanta y se conocieron en primer grado, cuando se hicieron amigos. Comenzaron a rapear juntos a una edad temprana y fueron descubiertos por el entonces productor de 19 años Jermaine Dupri en una actuación en el centro comercial Greenbrier Mall de Atlanta en 1991, quien los tomó bajo su protección. Aunque Dupri todavía era un adolescente, vio algo en el joven dúo y quiso trabajar con ellos. Con Dupri, Kelly y Smith produjeron una cinta de demostración que lo llevó a firmar con Rough House Records. Allí grabaron su álbum debut Totally Crossed Out en 1992, totalmente producido por Dupri. Totally Crossed Out fue lanzado el 31 de marzo de ese año y vendió 4 millones de copias en los Estados Unidos. Incluyó el sencillo Jump, que se convirtió en la primera canción de rap en encabezar el Billboard Hot 100 durante 8 semanas. El primer verso de Jump decía: "No intentes compararnos con otra pequeña moda mala". Esto fue un golpe directo para los también jóvenes del hip hop conocidos como Another Bad Creation, y con eso Kris Kross hizo una entrada audaz en la industria de la música. A Jermaine Dupri se le ocurrió la brillante idea de que el dúo usara toda su ropa al revés, lo que le dio más notoriedad. Jump se convirtió en la canción número 1, obteniendo una amplia difusión durante meses. Jermaine Dupri, quien sampleó I Want You Back de The Jackson 5 para su creación. El segundo sencillo del álbum fue Warm It Up, que también fue bien recibido por los fans. Las dos canciones ayudaron a impulsar el álbum y a llevarlo al estatus de multiplatino. Debido a su gran éxito y popularidad, fueron reclutados para abrir en el Dangerous World Tour de Michael Jackson. E incluso aparecieron en el video musical del rey del pop para la canción Jam. Alrededor de ese tiempo, TLC, un grupo de chicas de R&B también famoso en los 90, tenía a los dos jóvenes en un video para su single Hot to the Back. Por esta época también lanzaron un juego llamado Kris Kross Make My Video. En él puedes hacer tu propio video de Kris Kross con sus canciones usando imágenes de archivo, videos musicales originales y varios efectos de animación de video al estilo de los 90. Les fue muy mal en ventas y los críticos lo destrozaron. Kris Kross Make My Video tuvo el honor de alcanzar el puesto número 18 en la lista de los 20 peores juegos de todos los tiempos, publicada por Electronic Games Monthly. Pero eso no afectó en nada al grupo. En 1993 la popularidad de Kris Kross los condujo a un comercial de televisión que protagonizaron para anunciar el refresco Sprite. Unexpectedness that you should never miss. So what's your name? Daddy M.A.C. And what you drink? S.P.R.I.T.E. Cause it's a lifesaver when you need thirst quenching like a kiss with the lime and twist. Now you know that's kicking. Word. So drink up is what you gotta do. Why? Cause I like the Sprite in you. Y fue invitado a aparecer en programas de televisión populares como A Different World y In Living Color. Además hicieron un cameo en la película Who's the Man e incluso grabaron el Rugrats Rap para los Rugrats de Nickelodeon. My posse, Kris Kross. You know, if it wasn't for them, rap wouldn't be where it's at. Peace. A finales de 1993 lanzaron su segundo álbum Da Bomb, que se convirtió en platino pero con una recepción mixta de parte del público. El álbum generó los éxitos All Right, Unreal y Da Bomb.
to flip the script like it ain't nothing. All your MCs that just drop the bomb. Drop the bomb. Can I drop? En el momento de este álbum los chicos habían llegado a la pubertad y sus voces eran notablemente más profundas. Tratando de lograr un sonido y una imagen más dura, también dejaron de llevar la ropa al revés. El álbum en sí fue un éxito moderado, ya que los fanáticos no terminaron de aceptar el estilo hardcore. Después de eso, Kris Kross se tomó un tiempo libre y regresó en 1996 con Young, Rich and Dangerous. Fue lanzado a principios de 1996 y este fue su álbum menos exitoso, tanto comercial como críticamente. En ese entonces tenían 16 y 17 años. Ambos se atrevieron a escribir y producir varias canciones del álbum. Las mejores canciones del álbum fueron Tonight the Night y Live and Die for Hip Hop. En el que aparecían estrellas invitadas como Da Brat, Mr. Black, Jermaine Dupri y Aaliyah. Aunque fue su álbum menos exitoso, está certificado oro y vendió alrededor de 500,000 copias en todo el mundo. Después de eso grabaron otro álbum con un nuevo sello discográfico, Judgment Records, pero lamentablemente este álbum nunca se lanzó. Kris Kross se disolvió pasando a escasas carreras en solitario y a una relativa oscuridad. Cada uno de ellos pasó a la producción y a la escritura de canciones. Ambos miembros de Kris Kross fueron a Woodward Academy en College Park, Georgia. Kelly estudió ingeniería mixta y fundó C Connection Records, y Smith estudió marketing y gestión empresarial y fundó One Life Entertainment. Volvieron a reunirse en 2007, pero ya ambos trabajando en diferentes proyectos. En 2008, Chris Smith sacó su primer álbum en solitario, Urban Expression. Lanzó 2 sencillos de rap, ambos fueron desviaciones interesantes de la música de Kris Kross, que exudaban positividad y un sesgo de la justicia social. Una de esas canciones, Lady, pedía el fin de la misoginia y el sexismo desenfrenados en la cultura del hip hop y el rap, y fue nuevamente producido por Jermaine Dupri. En febrero de 2013 se presentaron en el concierto del 20º aniversario de Zuzu Def de Jermaine Dupri. Y el 1 de mayo de 2013, Kelly fue hallado inconsciente en su casa en Atlanta. Fue trasladado a un hospital donde lamentablemente fue declarado muerto esa tarde. Tenía 34 años de edad. Según los documentos del informe policial, Kelly había sido llevado a casa para recuperarse de su consumo de drogas, como lo había hecho varias veces en el pasado. Su tío le dijo a la policía que Kelly tenía un extenso historial de abuso de drogas. Al día siguiente, Dupri tuiteó una carta a los fans en la que se refirió a Kelly como el hijo que nunca tuvo y elogió a Kelly como artista. Numerosos otros artistas y fanáticos reconocieron públicamente la muerte de Kelly. Algunos citaron a Kris Kross o Kelly como su inspiración o su razón para ingresar a la industria de la música. LL Cool G dijo que le dedicaría su canción John Ponnet a Kelly. You know, this been like a struggle for me every day. But you know, this morning when I woke up, this peace came over me. We go on, right? I'm on the right side, Chris on the left. And it's like seconds before, you know, we're supposed to come on time, right? Always knew. He was a true friend, you know? He wanted to see if I was all right, you know what I mean? To make sure Chris' memory live on, all right? Además, numerosos fanáticos dijeron que usarían su ropa al revés para honrar al difunto rapero. El 1 de julio se publicó un informe de toxicología que indicaba que Kelly murió por una sobredosis de drogas. Según la oficina del médico forense del condado de Fulton, el examen de toxicología mostró que Kelly tenía una mezcla de drogas en su sistema, incluida la heroína y la cocaína. Kelly fue enterrado en el cementerio de Westview en Atlanta. Actualmente Smith fundó y opera Urban Muse, una marca de arte y estilo de vida con sede en Atlanta. Resulta que el artista también es un artista visual talentoso con una habilidad especial para dibujar retratos inquietantemente realistas, entre otras creaciones.
Además, Smith ha desarrollado una línea de productos minoristas Urban Muse, que incluye ropa, calzado, accesorios e impresiones artísticas seleccionadas para la compra de ropa para hombres y mujeres. Como superestrellas adolescentes, ambos tuvieron un impacto duradero en el hip hop, capturaron al público con sus actuaciones dinámicas, popularización de su estilo de ropa al revés e incluso aparecieron en películas y programas de televisión en el apogeo de su fama. Ahora Smith mantiene un perfil más bajo, pero aún contribuye al arte y al entretenimiento a través de Urban Muse. Para Kelly no fue así, siguió el camino de muchas estrellas infantiles y trágicamente terminó muerto de una sobredosis a una edad temprana. Si te ha gustado este video dale like, coméntame qué te pareció, suscríbete si no lo estás y activa la campanita y nos vemos en un próximo video.